Primer libro de los Macabeos, capítulo 6. El rey Antíoco recorría las provincias del norte cuando se enteró de que había en Persia una ciudad llamada Elimaida, famosa por su riqueza en plata y oro, con un templo lleno de tesoros, de escudos dorados, lorigas y armas, depositadas allí por Alejandro, el de Filipo, rey de Macedonia, primer rey de los griegos. Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarlo. Antíoco tuvo que huir y emprendió apesadumbrado el viaje de vuelta a Babilonia. Cuando él se encontraba todavía en Persia, llegó un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judea había fracasado y que Lisias, que en un primer momento se había presentado como caudillo de un poderoso ejército, había huido ante los judíos. Estos, sintiéndose fuertes con las armas, pertrechos y el enorme botín de los campamentos saqueados, habiendo derribado la abominación de la desolación construida sobre el altar de Jerusalén, había levantado en torno al santuario una muralla alta como la de antes, y había hecho lo mismo en Betsur, ciudad que pertenecía al rey. Al oír este informe, el rey se asustó y se impresionó de tal manera que cayó en cama y enfermó de tristeza, porque no le habían salido las cosas como quería. Allí pasó muchos días, cada vez más triste. Pensó en que se moría. Llamó a todos sus amigos y les dijo: «El sueño ha huido de mis ojos y estoy abrumado por las preocupaciones, y me digo: ¡ah, qué tribulación he llegado! ¿En qué violento oleaje estoy metido? Yo que era feliz y querido cuando era poderoso, pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén, robando todo el ajuar de plata y el oro que había allí, enviando gentes que exterminasen sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias. Ya veis, muero de tristeza en tierra extranjera». Llamó luego a Filipo, uno de sus amigos, y le puso al frente de todo su reino. Le dio su corona y su manto real y su anillo, y encargándole que educara a su hijo Antíoco, lo preparara para que fuese rey. Allí murió el rey Antíoco en el año 149. Lisias, al enterarse de la muerte del rey, puso en el trono a su hijo Antíoco, a quien había educado desde niño, y se le dio el nombre de Eupator. Mientras tanto, la guarnición de la Acrópolis tenía confinado a Israel en el recinto del santuario. Buscaba siempre la oportunidad de causarle mal y de ofrecerle apoyo a los gentiles. Resuelto Judas a exterminarlos, convocó a todo el ejército para sitiarlos. El año 150, una vez reunidos, comenzaron el sitio de la Acrópolis y construyeron catapultas y máquinas de asalto. Pero algunos de los sitiados lograron romper el cerco. Se les juntaron algunos otros israelitas apóstatas y acudieron al rey para decirle: «¿Hasta cuándo vas a estar sin hacer justicia y sin vengar a nuestros hermanos? Nosotros aceptamos voluntariamente servir a tu padre, según sus instrucciones, y obedecer sus órdenes. Por ello, los hijos de nuestro pueblo han puesto sitio a la Acrópolis y nos tratan como extranjeros. Mas aún han matado a cuantos de nosotros han caído en sus manos, y nos han arrebatado nuestras haciendas. Pero no solo han alzado su mano contra nosotros, sino también contra todos vuestros territorios. Ya ves que ahora tienen cercada la Acrópolis de Jerusalén, con intención de ocuparla, y han fortificado el santuario de Betsur. Si no te das prisa en arrojarlos, se atreverán a más, y ya te será imposible contenerlos». Al oír el rey, montó en cólera y convocó a todos los grandes del reino, jefes de infantería y de caballería. Le llegaron tropas mercenarias de otros reinos y de ultramar. El número de sus fuerzas era de 100,000 infantes, 20,000 jinetes y 32 elefantes adiestrados para la lucha. Atravesando Idumea, pusieron cerco a Betsur. La lucha se prolongó muchos días. Prepararon máquinas de asalto, pero los sitiados en salida que hacían se las quemaban peleando valerosamente. Entonces Judas partió de la Acrópolis y acampó junto a Bet-Zacarías, frente al campamento real. El rey se levantó de madrugada y puso en marcha al ejército a toda prisa por el camino de Bet-Zacarías.
Los ejércitos se dispusieron a entrar en batalla, tocando las trompetas. A los elefantes les había dado zumo de uvas y moras para prepararlos para el combate. Los repartieron entre los escuadrones 1000 hombres en cota de malla y casco de bronce en la cabeza. Se alineaban al lado de cada elefante. Además, en cada bestia iban 500 jinetes escogidos, que estaban donde el animal estuviese y lo acompañaban a donde fuese sin apartarse de él. Cada elefante llevaba encima sujetas con cinchas una torre de madera bien protegida y 4 guerreros que combatían desde ella. Además del guía indio, el rey colocó el resto de la caballería a un lado y a otro en los flancos del ejército, con la misión de hostigar al enemigo y de proteger a los escuadrones. Cuando relumbró el sol sobre los escudos de oro y bronce, resplandecieron los montes con su fulgor y brillaron como antorchas encendidas. Una parte del ejército real se desplegó por las alturas de los montes, mientras la otra lo hizo por el llano, avanzando con seguridad y buen orden. Se estremecieron todos los que oían el griterío de aquella muchedumbre y el estruendo que levantaban al marchar y entrocar las armas. Era en efecto un ejército inmenso y poderoso. Judas y su ejército se adelantaron para entrar en batalla y cayeron 600 hombres del ejército real. Eleazar, llamado Abarán, se fijó en un elefante engualdrapado con insignias reales que sobresalía por su corpulencia entre los demás elefantes y creyó que el rey iba en él. Pensó en entregarse por salvar a su pueblo y conseguir así renombre inmortal. Corrió audazmente hacia el elefante y metiéndose entre él el escuadrón, matando a derecha e izquierda y haciendo que los enemigos se apartaran de él a un lado y a otro, se deslizó debajo del elefante para atacarlo y lo mató. Se desplomó el elefante sobre él y allí murió Eleazar. Los judíos, viendo la potencia del rey y la impetuosidad de sus tropas, retrocedieron ante ellas. Los del ejército real subieron a Jerusalén al encuentro de los judíos, y el rey acampó con intención de invadir Judea y el monte Sión. Hizo la paz con los de Bet-sur, que evacuaron la ciudad al no tener víveres consigo, para sostener el sitio por ser año sabático para la tierra. El rey ocupó Bet-sur y dejó allí una guarnición para su defensa. Luego estuvo muchos días sitiando el santuario, levantó allí ballestas de tiro y máquinas de asalto, lanzallamas, catapultas, escorpiones de lanzas, flechas y ondas. Por su parte, los judíos sitiados hicieron también máquinas defensivas y combatieron durante muchos días, pero no había víveres en los almacenes, porque aquel era el año séptimo, y además los israelitas, liberados de los gentiles y traídos de Judea, habían consumido las últimas reservas. Víctimas pues del hambre dejaron unos pocos hombres en el santuario y los demás se dispersaron, cada uno por su lado. Lisias se enteró de que Filipo, a quien el rey Antíoco había confiado en vida educar a su hijo Antíoco para ser rey, había vuelto desde Persia y Media con las tropas de la expedición real y que trataba de hacerse con el poder. Entonces se dio prisa en volver diciendo al rey, a los generales y a las tropas: cada día estamos más débiles, las provisiones faltan, la plaza que asediamos está bien fortificada y los asuntos del gobierno son urgentes. Demos pues la mano a estos hombres, hagamos la paz con ellos y con toda su nación. Permitámosles vivir según su legislación tradicional, pues irritados por habérselas abolido, se vienen portando de esta manera. El rey y los jefes aprobaron la idea y el rey envió una propuesta de paz a los sitiados. Estos la aceptaron y el rey y los jefes la confirmaron con juramento. Con esta garantía los judíos salieron de la fortaleza y el rey entró en el monte Sión. Pero al ver la fortaleza de aquel lugar, violó el juramento que había hecho y ordenó destruir la muralla que los circuncidaba. Luego a toda prisa emprendió el regreso a Antioquía. Se encontró con que Filipo se había apoderado de la ciudad. El rey lo atacó y le arrebató la ciudad por la fuerza. Capítulo 7. Macabeos. El año 151 Demetrio, hijo de Seleuco, salió de Roma y con unos pocos hombres desembarcó en una ciudad marítima donde se proclamó rey. Cuando se disponía a entrar en el palacio real de sus antepasados, el ejército apresó a Antíoco y a Lisias para llevarlos a su presencia. Al saberlo, Demetrio dijo:
No quiero ver sus caras. El ejército los mató y Demetrio se sentó en el trono real. Entonces todos los israelitas apóstatas e impios acudieron a él con Alcimo al frente, que pretendía el cargo de sumo sacerdocio. Ya en su presencia acusaron al pueblo diciendo: Judas y sus hermanos han hecho perecer a todos tus amigos, y a nosotros nos han expulsado de nuestro país. Envía pues ahora a una persona de tu confianza que vaya y vea los estragos que han causado en nosotros y en la provincia real, y los castigue a ellos y a todos los que lo apoyan. El rey eligió a Baquides, uno de sus amigos, gobernador de Transefratina, grande en el reino y fiel al rey. Lo envió con el impío Alcimo, a quien concedió el sacerdocio con la orden de castigar a los hijos de Israel. Partieron con un ejército numeroso, entraron en la tierra de Judea y enviaron mensajeros a Judas y a sus hermanos, con falsas propuestas de paz. Pero estos no hicieron caso de sus palabras, porque vieron que había venido con un gran ejército. No obstante, un grupo de letrados se reunió con Alcimo y Baquides y tratando de encontrar una solución justa, los leales eran los primeros entre los hijos de Israel en pedirles la paz, pues se decían: un sacerdote del linaje de Aarón ha venido con el ejército, no nos hará ningún mal. Baquides habló con ellos amistosamente y les aseguró bajo juramento: no intentaremos haceros mal ni a vosotros ni a vuestros amigos. Le creyeron, pero él prendió a 60 de ellos y los mató en un mismo día, según aquel texto de la Escritura: esparcieron la carne y la sangre de tus santos en torno a Jerusalén, y no hubo quien les diese sepultura. Con esto el miedo hacia ellos y el espanto se apoderó de todo el pueblo, que decían: no tienen sinceridad ni honradez, pues han violado el pacto y el juramento que habían jurado. Baquides partió de Jerusalén y acampó en Betsaid. De ahí mandó apresar a muchos de los suyos que habían desertado y algunos del pueblo. Los mató y los arrojó en la cisterna grande. Luego puso la provincia en manos de Alcimo, dejó con él tropas que lo sostuvieran y marchó a donde estaba el rey. Alcimo tuvo que luchar para defender su cargo de sumo sacerdote. Se le unieron todos los perturbadores del pueblo, se hicieron dueños de la tierra de Judea y causaron un enorme estrago en Israel. Cuando Judas vio todo el daño que Alcimo y los suyos hacían a los hijos de Israel, mayor que el que habían causado los gentiles, salió a recorrer todo el territorio de Judea para castigar a los desertores e impedirles circular por la región. Al ver a Alcimo que Judas y los suyos cobraban fuerza, comprendiendo que no podían ofrecerle resistencia, se dirigió al rey y los acusó de graves delitos. Entonces el rey envió a Nicanor, uno de los generales más distinguidos y enemigo declarado de Israel, y le mandó exterminar al pueblo. Nicanor llegó a Jerusalén con un ejército numeroso y envió a Judas y a sus hermanos un insidioso mensaje de paz, diciéndoles: no haya pugna entre nosotros, iremos a veros con una pequeña escolta en son de paz. Fue pues a donde estaba Judas y ambos se saludaron amistosamente, pero los enemigos estaban preparados para secuestrar a Judas. Este se enteró de que Nicanor había venido con engaños, se atemorizó y no quiso verlo más. Nicanor, viendo descubiertos sus planes, salió a enfrentarse con Judas cerca de Cafarsalama. Cayeron unos 500 hombres del ejército de Nicanor y los demás huyeron a la ciudad de David. Después de estos sucesos subió Nicanor al monte Sión. Algunos sacerdotes y ancianos del pueblo salieron del santuario para saludarlo amistosamente y mostrarle el holocausto que se ofrecía por el rey. Pero él se burló de ellos, los escarneció y escupió, y les habló con insolencia. Encolerizado juró: si ahora mismo no se me entrega Judas y a su ejército en mis manos, cuando vuelva victorioso prenderé fuego a este templo. Y salió enfurecido. Los sacerdotes entraron y de pie ante el altar y el santuario exclamaron llorando: tú has elegido este templo, dedicado a tu nombre, para que fuese casa de oración y súplica para tu pueblo. Castiga a este hombre y a su ejército, que caigan atravesados por la espada. Acuérdate de las blasfemias y no les des tregua. Nicanor salió de Jerusalén y acampó en Bet-Jorón, donde se le unió un contingente de Siria.
Judas acampó en Adasa con 3000 hombres y oró, diciendo: Cuando los enviados del rey blasfemaron, salía tu ángel y mató a 185,000 de ellos. Destruye también hoy este ejército ante nosotros, y reconozcan los que queden que su jefe profirió palabras impias contra tu santuario. Júzgalo según su maldad. El día 13 del mes de Adar trabaron batalla los ejércitos y salió derrotado el de Nicanor. Nicanor cayó el primero en el combate y su ejército, al verlo caído, arrojó las armas y se dio a la fuga. Los judíos estuvieron persiguiéndolos un día entero desde Adasa hasta llegar a Geser, con las trompetas tocando a rebato detrás de ellos. De todas las aldeas judías del contorno salió gente que, rodeándoles, les obligaron a volverse los unos sobre los otros. Todos cayeron a espada, no quedó ni uno de ellos. Tomaron los despojos y el botín, cortaron la cabeza de Nicanor y su mano derecha, aquella que había extendido con insolencia, y las llevaron para exponerlas a la vista de Jerusalén. El pueblo se llenó de gran alegría, celebraron aquel día como un gran día de regocijo y acordaron conmemorarlo cada año el 13 de Adar. La tierra de Judá gozó de sosiego por algún tiempo. Capítulo 8. Macabeos. La fama de los romanos llegó a oídos de Judas, que eran poderosos, que se mostraban benévolos con todos sus aliados, que establecían amistad con cuantos acudían a ellos. Le contaron sus guerras y las proezas que habían realizado entre los galos, cómo los habían dominado y sometido a tributo, todo cuanto habían hecho en la región de España para apoderarse de sus minas de plata y oro, cómo se habían hecho dueños de todo el país, gracias a su astucia y perseverancia. A pesar de ser un país lejano, habían derrotado a los reyes que los habían atacado desde los confines de la tierra, aplastándolos definitivamente. Los demás les pagaban tributo cada año y los habían sometido. Antíoco, el grande rey de Asia, había ido a atacarlos con 120 elefantes de caballería, carros y tropas muy numerosas, y fue derrotado por ellos. Le apresaron vivo y lo obligaron a él y a sus sucesores en el trono a pagarles un gran tributo, a entregar rehenes y a ceder algunas de las mejores provincias, la provincia Índica, Media y Lidia. Se las quitaron para dárselas al rey Eumenes. También los de Grecia habían concebido el proyecto de ir a exterminarlos, pero los romanos, al enterarse, enviaron contra ellos un solo general que les hiciera la guerra. Mataron a muchos de ellos, llevaron cautivos a sus mujeres y niños, saquearon sus bienes, subyugaron al país, arrasaron sus fortalezas y los sometieron a servidumbre hasta el día de hoy. A los demás reinos y a las islas, a cuantos en alguna ocasión les hicieron frente, los destruyeron y redujeron a servidumbre. En cambio, a sus amigos y a los que buscan apoyo en ellos, les mantuvieron su amistad. Tienen bajo su dominio a los reyes vecinos y a los lejanos, y todos cuantos oyen su nombre los temen. Aquellos a quienes quieren ayudar a conseguir el trono, reinan y deponen a los que ellos quieren. Están en la cima del poder, no obstante ninguno de ellos se ciñe la corona ni se viste de púrpura para darse importancia. Se han creado un senado donde cada día 320 consejeros deliberan constantemente en favor del pueblo para mantenerlo en buen orden. Confían cada año a uno solo el mandato sobre ellos y el dominio sobre toda su tierra. Todos obedecen a este solo hombre sin que haya entre ellos envidias ni celos. Judas eligió a Epolemo, hijo de Juan, hijo de Acos, y a Jasón, hijo de Eleazar, y los envió a Roma a concertar un tratado de amistad y mutua defensa, para sacudir el yugo de encima, porque veían que el imperio de los griegos tenía esclavizado a Israel. Partieron pues para Roma y después de un larguísimo viaje entraron en el senado, donde tomando la palabra dijeron: Judas, llamado Macabeo, sus hermanos y el pueblo judío nos han enviado a vosotros para concertar un tratado de mutua defensa y de paz, para que nos inscribáis en el número de vuestros aliados y amigos. La propuesta les pareció bien. Esta es la copia de la carta que enviaron a Jerusalén, grabada en planchas de bronce, para que quedase ahí como documento del tratado de paz y mutua defensa. Prosperidad a los romanos y a la nación de los judíos por mar y por tierra para siempre, lejos de ellos la espada enemiga.
pero si se declare una guerra primera contra Roma o contra cualquiera de sus aliados en cualquier parte de sus dominios, la nación de los judíos luchará de todo corazón a su lado, según las circunstancias se lo dicten. A los enemigos no les darán, si les suministraran trigo, armas, dinero ni naves. Así lo ha declarado Roma, guardarán fielmente los compromisos sin recibir compensación alguna. Igualmente, si después de declarada una guerra contra los judíos, los romanos lucharen a su lado con todo empeño, según las circunstancias se lo dicten, a los enemigos no se les dará ni trigo, ni armas, ni dinero, ni naves. Así lo ha decidido Roma. Estos compromisos se cumplirán lealmente. En estos términos se han concertado los romanos con el pueblo judío. Si posteriormente unos y otros deciden añadir o quitar algo, lo podrán hacer de mutuo acuerdo. Lo que añaden o quiten será válido. En cuanto a los males que el rey Demetrio les ha causado, le hemos escrito diciéndoles: ¿por qué has hecho pesar tu yugo sobre nuestros amigos y aliados, los judíos? Si otra vez vuelven a quejarse de ti, nosotros defenderemos sus derechos y te haremos la guerra por mar y tierra. Capítulo 9. Macabeos. En cuanto Demetrio supo que Nicanor y su ejército habían sucumbido en el combate, volvieron a enviar a Baquides y Alcimo a la tierra de Judea, con el ala derecha del ejército. Emprendieron la marcha por el camino de Galilea, acamparon junto a Macelat de Arbela, ocuparon la ciudad y mataron a muchos. El primer mes del año 152 acamparon frente a Jerusalén, pero luego partieron de allí, camino de Berea, con 20,000 de infantería y 2,000 jinetes. Judas acampaba en Eleasa con 3,000 soldados escogidos, y al ver la enorme muchedumbre de enemigos, se atemorizaron muchos del campamento, desertaron y solo quedaron 800. Al ver Judas que su ejército se deshacía precisamente cuando era inminente la batalla, se descorazonó porque ya no era posible reunirlos, aunque desalentado dijo a los que quedaban: «Subamos contra el enemigo, a lo mejor podemos derrotarlos». Los suyos intentaban disuadirle: «Es completamente imposible, pero si salvamos ahora la vida, volveremos con los nuestros y entonces combatiremos ahora, somos pocos». Judas repuso: «Nada de huir ante el enemigo, si nos ha llegado la hora, muramos valientemente por nuestros compatriotas, sin dejar una mancha en nuestra fama». El ejército enemigo salió del campamento y formó frente a ellos, con la caballería dividida en dos cuerpos y los honderos y arqueros delante del ejército, los más aguerridos en primera fila. Baquides iba en el ala derecha. La falange avanzó por ambos lados a toque de trompeta. Los de Judas también tocaron las trompetas. El suelo retembló por el fragor de los ejércitos. Se entabló el combate al amanecer y duró hasta la tarde. Judas vio que Baquides y los más fuertes del ejército estaban a la derecha. Se les juntaron los más animosos, destrozaron el ala derecha y la persiguieron hasta los montes de Azara. Pero cuando los del ala izquierda vieron que el ala derecha estaba destrozada, se lanzaron en persecución de Judas y sus compañeros. El combate arreció y hubo muchas bajas por ambas partes. Judas cayó también y los demás huyeron. Jonatán y Simón recogieron el cadáver de su hermano Judas y lo enterraron en la sepultura familiar en Modin. Todo Israel le lloró y le hizo solemnes funerales, entonando durante muchos días esta elegía: como cayó el valiente Salvador de Israel. No hemos escrito otros datos de la historia de Judas, sus hazañas militares y sus títulos de gloria, porque fueron muchísimos. Con la muerte de Judas volvieron a surgir apóstatas por todo el territorio de Israel, y levantaron cabeza todos los malhechores. Hubo entonces un hambre terrible y el pueblo de la tierra se pasó a su bando. Baquides escogió a unos hombres impios y les puso al frente del gobierno del país. Daban batidas siguiendo el rastro de los amigos de Judas y se los llevaban a Baquides, que los castigaba y escarnecía. Israel cayó en una tribulación tan grande como no la había sufrido desde los tiempos en que cesaron los profetas. Entonces todos los amigos de Judas se reunieron y dijeron a Jonatán: «Desde la muerte de tu hermano Judas no tenemos un hombre semejante a él, que guíe la lucha contra los enemigos, contra Baquides y contra los que odian a nuestra nación. Por eso te elegimos hoy a ti, para que, ocupando el lugar de tu hermano, seas nuestro jefe y caudillo en la lucha que sostenemos».
En aquel momento Jonatán tomó el mando como sucesor de su hermano Judas. Al enterarse Baquides trató de matarlo, pero como lo supieron, Jonatán, su hermano Simón y todos sus partidarios huyeron al desierto de Tecua, donde se establecieron en su campamento junto a las aguas de la cisterna de Asfar. Baquides se enteró un día de sábado y pasó con todas las tropas a la otra orilla del Jordán. Jonatán envió a su hermano Juan como jefe de la comitiva a pedir a sus amigos los nabateos autorización para dejar con ellos sus pertrechos, que eran muchos. Pero los hijos de Jambri, los de Madaba, hicieron una salida y se apoderaron de Juan y de cuanto llevaba y se alejaron con su botín. Después de esto, Jonatán y su hermano Simón recibieron esta noticia: los hijos de Jambri celebran una espléndida boda a la novia, hija de uno de los principales de Canaán. La llevan desde Nabata en medio de gran pompa. Recordaron entonces el sangriento fin de su hermano Juan y subieron a ocultarse al abrigo del monte. Al alzar los ojos vieron que una numerosa caravana en medio de tumultuosa algaraza avanzaba al encuentro del novio, acompañado de sus amigos y de su hermano, con tambores, música y otros instrumentos. Los de Jonatán entonces salieron de su escondite a su encuentro para matarlos. Hirieron de muerte a muchos y los demás huyeron a los montes. Se hicieron con todos sus despojos. La boda acabó en duelo y el canto de los músicos en lamentación. Una vez vengada la sangre de su hermano, se volvieron a las marismas del Jordán. Al enterarse, Baquides vino en sábado con numerosa tropa a las riberas del Jordán. Jonatán dijo a su gente: levantémonos y luchemos por nuestras vidas, que hoy no es como ayer y anteayer. Estamos entre los dos frentes. A un lado y a otro tenemos las aguas del Jordán, las marismas y las malezas, y no es posible batirse en retirada. Gritad pues ahora al cielo para que nos salve de nuestros enemigos. Entablado el combate, Jonatán alargó su mano para herir a Baquides, pero éste esquivó el golpe retrocediendo, con lo que Jonatán y los suyos pudieron lanzarse al Jordán y ganar a nado a la orilla opuesta. Sus enemigos no atravesaron el río en su persecución. Unos 1000 hombres del ejército de Baquides cayeron en aquel día. Vuelto a Jerusalén, Baquides hizo levantar plazas fuertes en Judea: la fortaleza de Jericó, Emaús, Bet-Jorón, Betel, Timna, Firatón y Tefón, con altas murallas, puertas y cerrojos, y puso en ellas guarniciones para que hostigaran a Israel. Y fortificó también las ciudades de Bet-Sur, Geser y la Acrópolis, y dejó en ellas tropas y depósitos de víveres. Tomó como rehenes a los hijos de los principales de la región y los encarceló en la Acrópolis de Jerusalén. El segundo mes del año 153, Alcimo ordenó demoler el muro del atrio interior del lugar santo. Destruía con ello la obra de los profetas. Había comenzado la demolición, cuando precisamente entonces Alcimo sufrió un ataque y su obra quedó parada. La boca se le quedó cerrada y paralizada, de suerte que ya no fue posible pronunciar ni una palabra ni hacer testamento. Alcimo murió entonces en medio de grandes dolores. Cuando Baquides vio que Alcimo había muerto, se volvió a donde estaba el rey. Hubo tranquilidad en la tierra de Judá por espacio de 2 años. Los apóstatas deliberaron diciendo: ya veis a Jonatán y a los suyos viviendo tranquilos y confiados. Hagamos venir ahora a Baquides y los prenderá a todos ellos en una sola noche. Fueron y parlamentaron con él. Baquides se puso en marcha con un gran ejército, envió cartas secretas a todos sus aliados de Judá, ordenándoles prender a Jonatán y a los suyos. Pero no lo consiguieron porque se descubrió su plan. Jonatán y los suyos, por su parte, prendieron a unos 50 hombres de la región como principales conspiradores y les dieron muerte. A continuación, Jonatán, Simón y los suyos se retiraron a Bet-Batsi en el desierto, repararon lo que estaba derruido en aquella plaza y la fortificaron. En cuanto se enteró, Baquides juntó a toda su gente y convocó a sus partidarios de Judea. Luego llegó y puso cerco a Bet-Batsi, la atacó durante muchos días, emplazando máquinas de asalto. Jonatán, dejando a su hermano Simón en la ciudad, hizo una salida por la región con una pequeña tropa, con la que derrotó en su campamento a Odomera y a sus hermanos, así como los hijos de Fasirón. Empezaron a atacarlos avanzando entre tropas.
Simón y sus hombres por su parte salieron de la ciudad y dieron fuego a las máquinas de asalto. Trabaron combate con Baquides, lo derrotaron y lo dejaron sumido en profunda amargura, porque había fracasado su plan de ataque. Montó en cólera contra los apóstatas que le habían aconsejado venir a la región. Mató a muchos de ellos y decidió volverse a su tierra. Al saberlo, Jonatán le envió legados para concertar con él la paz y conseguir que les devolviera los prisioneros. Baquides aceptó y accedió a las peticiones de Jonatán. Juró no hacerles daño en toda su vida, y le devolvieron los prisioneros que anteriormente había capturado en la tierra de Judea. Partió luego para su tierra y no volvió más a territorio judío. Así descansó la espada de Israel. Jonatán se estableció en Micmas, comenzó a gobernar al pueblo e hizo desaparecer de Israel a los impios. Capítulo 10. Macabeos. El año 160 Alejandro Epifanes, hijo de Antíoco, vino por mar y ocupó Ptolemaida, donde, habiendo sido bien acogido, se proclamó rey. Al tener noticia de ello, el rey Demetrio juntó un ejército muy numeroso y salió a su encuentro para combatir contra él. Envió también Demetrio una carta amistosa a Jonatán, en la que prometía engrandecerle, porque se decía a sí mismo: adelantémonos a hacer la paz con ellos antes que Jonatán lo haga con Alejandro contra nosotros, al recordar los males que les causamos a él y a sus hermanos y a su nación. Le autorizaba a reclutar las tropas, a fabricar armamento y contarse entre sus aliados. Mandaba además que le fuesen entregados los rehenes que se encontraban en la Acrópolis. Jonatán fue a Jerusalén y leyó la carta ante todo el pueblo y ante los que ocupaban la Acrópolis. Les entró mucho miedo al ver que el rey le autorizaba a reclutar tropas. La gente de la Acrópolis entregó los rehenes a Jonatán y él los devolvió a sus padres. Jonatán fijó su residencia en Jerusalén y se puso a reconstruir y restaurar la ciudad. Ordenó a los albañiles levantar las murallas y rodear el monte Sión con piedras de sillería para fortificarlo, y así lo hicieron. Los extranjeros que ocupaban las fortalezas levantadas por Baquides huyeron, abandonando sus puestos, partieron cada uno para su país. Solo en Betsur quedaron algunos de los que habían abandonado la ley y los preceptos, porque esta plaza era su refugio. El rey Alejandro se enteró de las promesas de Demetrio que había hecho a Jonatán, y le contaron además las guerras y proezas de este y sus hermanos que habían realizado y las fatigas que habían soportado. Entonces dijo: ¿podremos hallar otro hombre como este? Hagamos de él un amigo y un aliado nuestro. Le escribió pues y le envió una carta redactada en los siguientes términos: el rey Alejandro saluda a su hermano Jonatán. Hemos oído que eres un guerrero valeroso y digno de ser nuestro amigo. Por eso te nombramos hoy sumo sacerdote de tu nación y te concedemos el título de amigo del rey. Le enviaba al mismo tiempo una clámide de púrpura y una corona de oro. Por tu parte, haz tuya nuestra causa y guárdanos tu amistad. El mes séptimo del año 160, en ocasión de la fiesta de las tiendas, Jonatán se revistió de los ornamentos sagrados, reclutó tropas y fabricó gran cantidad de armamento. Demetrio, al saber lo sucedido, dijo disgustado: ¿qué habremos hecho para que Alejandro se nos haya adelantado en ganar la amistad y el apoyo de los judíos? También yo les escribiré palabras persuasivas, ofreciéndoles cargos y recompensas para que luchen a mi lado. Les escribió en estos términos: el rey Demetrio saluda a la nación judía. Nos hemos enterado con satisfacción de que habéis guardado las cláusulas de nuestros pactos y perseverando en nuestra amistad, sin pasaros al bando de nuestros enemigos. Continuad pues guardándonos fidelidad y os recompensaremos por todo lo que hagáis por nosotros. Os dejaremos exentos de muchos impuestos y os concederemos favores. Ya desde ahora os libero y descargo a todos los judíos de los impuestos y contribuciones, de la sal y de las coronas. Renuncio también de hoy en adelante a percibir el tercio de las cosechas y la mitad de los frutos de los árboles que me correspondían, de la tierra de Judea y también de los 3 distritos de Samaria y Galilea, que les son anexionados a partir de hoy. Que Jerusalén sea ciudad santa y exenta, que lo sean también todo su territorio, sus diezmos y tributos. Renuncio asimismo a mis atribuciones sobre la Acrópolis de Jerusalén
y se la cedo al sumo sacerdote, que podrá poner como guarnición en ella a los hombres que él elija, a todo judío que haya sido llevado cautivo desde Judea a cualquier parte de mi reino. Le devuelvo la libertad sin rescate. Queden todos libres de tributo, incluido el de los ganados, todas las fiestas de los sábados y novilunios, y además el día fijado por 3 días que preceden y siguen a la fiesta, sean todos ellos días de inmunidad y franquicia para todos los judíos residentes en mi reino. Nadie tendrá autorización para demandar ni inquietar a ninguno por ningún motivo. En los ejércitos del rey sean alistados hasta 30,000 judíos que persigan el sueldo asignado a las demás tropas del rey. De ellos, algunos serán apostados en las fortalezas importantes del rey y otros ocuparán puestos de confianza en el reino. Sus oficiales y jefes serán judíos y vivirán conforme a sus leyes, como lo ha dispuesto el rey para la tierra de Judea. Los 3 distritos de la provincia de Samaria, incorporados a Judea, queden anexionados a Judea y contados como suyos, de modo que, sometidos a un mismo jefe, no acatan otra autoridad que la del sumo sacerdote. Entrego Tolemaida y sus dominios como obsequio al santuario de Jerusalén para cubrir los gastos normales del santuario. Por mi parte, daré cada año 15,000 siclos de plata, que se tomarán de los ingresos reales en las localidades convenientes. Todo el excedente que los funcionarios no hayan entregado como en años anteriores, lo darán desde ahora para las obras del templo. Además, los 5,000 siclos de plata que se deducían de los ingresos del lugar santo en la cuenta de cada año. Lo cedo por ser emolumento de los sacerdotes en servicio del culto. Todo aquel que por deuda con los impuestos reales o por cualquier otra deuda se refugiara en el templo de Jerusalén o en su recinto, quede inmune él y cuantos bienes posean mi territorio. Los gastos que se originen en las construcciones y reparaciones en el santuario correrán a cuenta del rey. También los gastos originados por la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, por las fortificaciones de sus defensas y por la reconstrucción de las murallas de Judea correrán a cuenta del rey. Cuando Jonatán y el pueblo oyeron tales ofrecimientos, no les dieron crédito ni los aceptaron, porque recordaban los graves males que Demetrio había causado a Israel y la opresión tan grande a que los había sometido. Se decidieron por tanto por el partido de Alejandro, que a su parecer les ofrecía mejores propuestas de paz. Fueron siempre sus aliados. El rey Alejandro, junto con un gran ejército, acampó frente a Demetrio. Los 2 reyes trababan combate y salió huyendo el ejército de Demetrio. Alejandro se lanzó en su persecución y se les impuso. Aunque mantuvo un encarnizado combate hasta la puesta del sol, Demetrio cayó en aquel día. Alejandro envió embajadores a Ptolomeo, rey de Egipto, con el siguiente mensaje: Vuelto a mi reino, me he sentado en el trono de mis padres, y he tomado el poder después de derrotar a Demetrio y hacerme dueño de nuestro país, porque trabé combate con él y los derroté. Junto con su ejército, nos sentamos en su trono real. Establezcamos pues vínculos de amistad entre nosotros y dame a tu hija por esposa. Seré tu yerno y te haré como a ella regalos dignos de ti. El rey Ptolomeo le contestó: Feliz el día en que has vuelto a la tierra de tus padres y te has sentado en el trono de tu reino. Pues bien, haré por ti lo que has escrito, pero ven a encontrarme en Tolemaida para que nos veamos y seré tu suegro como has dicho. Ptolomeo partió de Egipto llevando consigo a su hija Cleopatra y llegó a Tolemaida. Era el año 162. El rey Alejandro fue a su encuentro y Ptolomeo le entregó a su hija Cleopatra y celebró la boda en Tolemaida con la magnificencia con que acostumbran los reyes. El rey Alejandro escribió a Jonatán que fuera a verlo. Partió este con gran pompa hacia Tolemaida y se entrevistó con los 2 reyes. Les dio a ellos y a sus amigos plata y oro y les hizo numerosos regalos y se ganó sus simpatías. Entonces se confabularon algunos apóstatas peste de Israel para querellarse contra él, pero el rey no les hizo ningún caso, antes bien dio orden de que, quitando a Jonatán la ropa que llevaba, le vistieran de púrpura. Cumplida la orden, el rey lo hizo sentar a su lado y dijo a sus nobles: Salid con él por la ciudad, pregonad que nadie bajo ningún pretexto acuse a Jonatán ni le moleste por nada.
Cuando sus acusadores vieron el honor que se tributaba de acuerdo con el pregón, que estaba vestido de púrpura, huyeron todos. El rey, queriendo honrarlo, lo inscribió entre sus amigos primeros y lo nombró estratega y gobernador. Jonatán regresó a Jerusalén con paz y contento. El año 165 Demetrio, hijo de Demetrio, vino de Creta a la tierra de sus padres. Al enterarse, el rey Alejandro quedó muy disgustado y se volvió a Antioquía. Demetrio confió el mando a Apolonio, gobernador de Celesia, el cual, juntando un numeroso ejército, acampó en Yamnia y envió a decir al sumo sacerdote Jonatán: tú eres el único que se ha rebelado contra nosotros, y por tu causa he quedado en ridículo. ¿Por qué alardeas de tu poder desafiándonos desde los montes? Si de veras tienes confianza en tu ejército, baja ahora a encontrarte con nosotros en la llanura, y allí nos mediremos. Conmigo está el ejército de las ciudades. Pregunta y sabrás quién soy yo y quiénes son nuestros aliados. Ellos dicen que no podréis manteneros frente a nosotros, porque ya 2 veces tus padres fueron derrotados en su propio país, y que ahora no podrás resistir a la caballería y al ejército tan grande en la llanura, donde no hay piedras, ni rocas, ni un sitio a donde escapar. Cuando Jonatán oyó las palabras de Apolonio, se sublevó su espíritu, escogió 10,000 hombres y partió de Jerusalén. Su hermano Simón acudió a su encuentro para ayudarle. Acampó frente a Jaffa. Los de la ciudad le cerraron las puertas porque en Jaffa había una guarnición de Apolonio. La atacaron y la gente de la ciudad, atemorizada, le abrió las puertas y Jonatán se hizo dueño de Jaffa. Cuando Apolonio se enteró, puso en pie de guerra a 3,000 jinetes y numerosa infantería, y partió en dirección de Asdod, pero al mismo tiempo, confiando en su numerosa caballería, avanzó por la llanura. Jonatán fue tras él persiguiéndole hacia Asdod, y ambos ejércitos trabaron combate. Apolonio había dejado a su espalda 1,000 jinetes ocultos. Jonatán se dio cuenta de que se trataba de una emboscada, y aunque el enemigo rodeó su ejército y dispararon flechas sobre la tropa desde la mañana hasta el atardecer, el ejército se mantuvo firme, como lo había ordenado Jonatán. Mientras los caballos de los enemigos se cansaron, entonces Simón hizo avanzar su ejército y atacó a la falange, pues la caballería ya estaba agotada. La derrotó y la puso en fuga, mientras su caballería huía en desbandada por la llanura. En su huida llegaron a Asdod y entraron en Bet Dagón, el templo de su ídolo, para salvarse. Pero Jonatán prendió fuego a Asdod y las ciudades de su entorno, se hizo con el botín y abrazó el templo de Dagón y en los que en él se habían refugiado. Los muertos a espada y los abrasados por el fuego fueron unos 8,000 hombres. Jonatán partió de allí y acampó frente a Ascalón, cuyos habitantes salieron a recibirlo con grandes honores. Luego, Jonatán regresó a Jerusalén con los suyos, cargados de rico botín. Cuando el rey Alejandro se enteró de estos acontecimientos, concedió nuevos honores a Jonatán y le envió un broche de oro, como se suele regalar a los parientes de los reyes, y le dio en propiedad a Carón y todo su territorio.